El tema de hoy es el de las 7 iglesias del Asia Menor. Es un tema sumamente importante porque es un relato y una descripción de la iglesia de Cristo hasta nuestros días y hasta el arrebatamiento. Vamos a enfocar un momento la pantalla y vamos a ver en este acercamiento, este es un acercamiento de lo que es el Asia Menor, donde podemos apreciar las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son iglesias en ciudades, o sea, cada uno de estos nombres que están aquí son nombres de ciudades. Y las cartas que el apóstol Juan envió a estas ciudades son enviadas por medio de Jesucristo. Fue el que les mandó estos mensajes a las iglesias. Bien. El apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, estuvo por la causa del Señor Jesucristo recluido en la isla de Patmos, el Señor se manifestó a él, el Señor se le reveló a él, fue una revelación, una manifestación del Señor al apóstol Juan. De manera que el Apocalipsis consta de 3 partes, que son la revelación de Jesucristo, la descripción de las cosas que son y luego la descripción de las cosas que serán después de estas. Voy a anotar aquí entonces un desglose en la pizarra. Donde vamos a ver cómo el libro de Apocalipsis se maneja en 3 tiempos. El pasado, el presente y el futuro. ¿De qué manera funciona esto? Bien, vamos a verlo aquí en la pantalla. Las cosas que has visto, capítulo 1, es como el pasado para el apóstol Juan. Las cosas que son, capítulos 2 y 3, que es el tiempo de la iglesia, capítulos 2 y 3. Luego, a partir del capítulo 4 en adelante, las cosas que serán después de estas. Primeramente vamos a leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 12. Dice el apóstol Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Bien, entonces lo que tenemos aquí es en el capítulo 1 de Apocalipsis que Juan, estando en la isla de Patmos, tuvo esa visión de Jesucristo. Se le apareció el Señor Jesucristo en una visión en la cual se reveló, se mostró el Señor Jesucristo en su gloria al apóstol Juan. Ahora vamos a leer en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, pero en el verso 19. Dice así: escribe las cosas que has visto, coma, las cosas que son, coma, y las cosas que han de ser después de estas. Así pues, como lo estuvimos analizando, el libro de Apocalipsis se refiere a estos 3 puntos. Entonces, para el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, al escribirlo, el capítulo 1, tiene que ver con la visión que él ya tuvo, con la visión del Hijo del Hombre, capítulo 1. Esto para el apóstol Juan ya está en pasado. Las cosas que has visto, le dijo el Señor en el capítulo 1 y verso 19. Luego le dice, y escribe también las cosas que son capítulo 2 y capítulo 3. Y esos capítulos tienen que ver con la iglesia. Tienen que ver con la iglesia. Y para el tiempo futuro, entonces en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 en adelante. Y tiene que ver con las cosas que sucederán después de la iglesia. En otras palabras, después del arrebatamiento. Entonces son acontecimientos futuros en la tierra. Principalmente en la tierra, y algunos acontecimientos relatados que ocurren también en el cielo. Pero después del tiempo de la iglesia. Por esta razón, es que no se puede hablar de que la iglesia va a estar en la tierra durante la semana 70 de Daniel. No se puede hablar de que la iglesia va a estar en la gran tribulación, ni que va a ser raptada a mitad de la semana 70 de Daniel. No se puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis se compone entonces de 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y el presente es el tiempo de la iglesia. A partir del capítulo 4 ya comienza otra cosa. Bien, ahora vamos a ver aquí este mapa
donde ya podemos ver una parte mucho mayor del mar Mediterráneo, para que podamos entender exactamente dónde estaban las iglesias a las que el apóstol Juan les mandó estas cartas. Por aquí tenemos Judea. Todo esto que se ve aquí era parte del Imperio Romano. Aquí tenemos Judea, aquí tenemos Siria y tenemos toda esta extensión que hoy en día es principalmente Turquía. Todo esto se le conoce también como Asia Menor, porque la otra Asia, la mayor, la más grande, pues es donde está Rusia y China y esos otros. Bien, aquí tenemos el mar Egeo y tenemos a Grecia. Ahora bien, aquí en el mar Egeo está una pequeña isla que se llama Patmos. En esta isla de Patmos es donde el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis y donde el Señor se mostró en toda su gloria al apóstol Juan. Y le dijo que escribiera los mensajes a las iglesias que están aquí, en estos puntitos rojos. Muy bien. Entonces, los mensajes a las iglesias tienen mucha importancia. Son una descripción de la historia de la iglesia en este mundo. Y cuando el Señor le dice a Juan que escriba esto, le dice, escribe las cosas que son. Estamos hablando del tiempo presente. Algunas personas me pueden decir, sí, pero los mensajes a las 7 iglesias tienen que ver con el carácter de ciertos cristianos. Es correcto. Y otra persona me podría decir, bueno, y los mensajes a las 7 iglesias tienen que ver con algunas subdivisiones o denominaciones del cristianismo actual o el cristianismo pasado. También. Y tienen que ver, y otros me dirán, bueno, sí, pero tienen que ver también con el contexto histórico de la iglesia. Igualmente. ¿Por qué esta versatilidad? Bueno, porque la Biblia dice que la sabiduría de Dios es multiforme. Es mucho más sabio y mucho más completo Él que nosotros. Nosotros estamos en un mundo pequeñito, tridimensional, nuestra mente es finita, pero Dios puede hacer cosas maravillosas y su palabra es una de ellas. Y entonces su palabra nos sirve para abarcar muchas aristas y muchos aspectos. Los invito para que ustedes vean la segunda parte de este estudio donde vamos a ver el resto de los mensajes a las iglesias del Señor y por consiguiente el resto del tiempo que corresponde a esta era presente en la que estamos, que es la era de la iglesia. Les recuerdo nuestro Facebook, Ramsés Vargas Rojas. Muchas gracias y que el Señor esté con tu familia.